buenos días tengan todos ustedes. Una vez más, por la misericordia de Dios, nos encontramos en el canal 38 para poder llegar a sus hogares, esperando sobre todas las cosas que el Espíritu Santo esté en este lugar y con ustedes y nos permita, ¿verdad?, presentar la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones en este día, invitándoles sobre todas las cosas que usted que está frente a su televisor pueda de verdad escuchar atentamente, y si tiene un papel y una pluma, pues para que anote, ¿verdad?, las citas bíblicas o los puntos que vamos a tratar en este día. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana por darme la oportunidad de tener de visitante a mi hermana Rachel, quien ella se encargará de darle la bienvenida, ¿verdad? Lo hacemos primeramente, sobre todas las cosas, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Hermana, que Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga en este día. Es un gozo y un privilegio el poder estar aquí. Gracias, pastor, por esta invitación de poder venir una vez más aquí al Canal 38 en este hermoso programa, ¿verdad? Amén. Unidos en el amor de Cristo, y poder llegar a cada uno de sus hogares. Sé que va a ser de bendición esta palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Dale la iglesia y la dirección y el número de teléfono. Sí, amén, gloria a Dios. Bueno, nosotros estamos ahí pastoreando su servidora, ¿verdad? Rachel Payán, juntamente con mi esposo Felipe Payán, ahí en la iglesia Sublime Gracia, en el 609 West Red Road. Estamos en el lado del oeste del Paso, a la otra orilla de donde están ustedes. Ahí estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad? Un gozo y un privilegio el poder servir al Señor juntamente con nuestros hermanos de la iglesia Sublime Gracia. Y bueno, si usted gusta, ¿verdad?, comunicarse con nosotros, nuestro número de teléfono es el 915-920-3240. 915-920-3240. Si por algo no podemos contestarle, usted deje ahí un mensaje y con gusto nosotros le regresamos la llamada. Y bueno, pues Dios les bendiga una vez más. Gracias, pastor, por el privilegio de dejarnos estar aquí. Gloria a Dios. Pues para mí, ¿verdad?, es un honor el poder estar con ustedes, ¿verdad?, compartiendo la palabra, porque Amén. Sabemos que el Señor dice, ¿verdad?, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él juntamente Amén, con así ellos. es, y le damos gracias a Dios porque seguimos, ¿verdad?, con la enseñanza que tenemos desde el principio acerca de la unidad. Acuérdese que el programa de esta hora es Unidos en el amor de Cristo. Y la palabra unidad, ¿verdad?, tiene mucho significado. Y si nosotros verdaderamente analizamos el propósito de esta unidad, pues Dios, desde el principio de la creación, Él quiso unirnos, ¿verdad?, al crear al ser humano con sus manos y soplar vida en él. Así es. Entonces el propósito de Dios era crear al hombre para que le alabara y le glorificara. Amén. Y vemos ahí que dice Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Sí, amén. Lamentablemente, ¿verdad?, vino en el principio, ¿verdad?, precisamente vino una desobediencia, y por esa causa estamos todavía hasta la fecha padeciendo, ¿verdad?, las consecuencias de la desobediencia. Sí, cuando amén. fueron echados fuera del Edén, jardín. Amén. porque fueron desobedientes aun cuando Dios ya les había anticipado. Lo mismo que el Señor Jesús nos ha anticipado a nosotros, seguimos, ¿verdad?, cayendo todavía en el error, tratando de encontrar, ¿verdad?, algo diferente de lo que Dios nos ha dado. Pero bendito sea Dios que ahí vamos, por la misericordia, luchando. Aleluya. Y esperando, ¿verdad?, que un día el Señor se compadezca de nosotros y nos dé la oportunidad de seguir adelante esperando el tiempo de su venida. Pero dice el Señor que tenemos que pelear la buena batalla. Amén. El cristianismo no es nada más de ir y sentarnos y escuchar, sino ponernos a trabajar. El Señor no quiere, ¿verdad?, holgazanes. Así el Señor es. quiere personas activas que verdaderamente estén dispuestas a trabajar para su reino. Así y su es. gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. vamos a entrar, ¿verdad?, en esta mañana en la lectura de la palabra, y quiero que por favor usted medite y reflexione acerca de lo que el Señor nos dice a través, ¿verdad?, de ella. Hermana, si Sí, amén. Si podemos ir, ¿verdad?, ya a la palabra del Señor en Juan, capítulo 17, versículos, vamos a dar lectura a los versículos del 11 al 23. Juan 17, 11 al 23. Y dice así su palabra. Ahí estamos en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios. Fíjense qué hermosa, ¿verdad?, palabra. Amén. Y aquí lo que el Señor Jesús está haciendo, hace una oración al Padre sobre la enseñanza final de su ministerio aquí en la tierra, para, ¿verdad?, porque ya está próximo a padecer todas estas cosas y está preparándose para ser un intercesor, para estar intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Así es. Por eso cuando hace esta oración, está dirigiéndose al Padre y poniendo a sus discípulos en las manos del Señor. Amén. ¿Verdad? Y Él les dice muy claramente ahí, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por el testimonio de ellos. Amén. Así es que no debemos pasar por alto lo que el Señor nos ha encomendado, testificar, dar testimonio público de nuestra fe y decir que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Y que Él va a venir pronto, ¿verdad?, para llevar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Así es. Entonces yo creo que el Señor todavía en su paciencia y su misericordia nos está dando oportunidad de desarrugar, ¿verdad?, que de quitar las arrugas espirituales de nuestro corazón para poder verdaderamente estar preparados y dispuestos. Amén. El Señor nos ordena, ¿verdad?, que seamos obedientes para hacer su voluntad. Los discípulos pues pensaban que el Señor se iba a ir y ya se iba a acabar todo, pero el Señor al estar orando está diciendo, Padre, estos que me has dado, guárdalos, y ninguno de ellos se va a perder. Entonces, fíjese qué hermosa promesa de parte de Dios, porque la palabra del Señor dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Y creo, ¿verdad?, que nosotros creemos. ¿Por Así qué? es. Porque el Señor es misericordioso con nosotros y nos muestra su amor y su poder. Así es, y el amor de Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Porque de tal manera, dice su palabra, amó Dios al mundo, amén, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y me gustaba la introducción que daba, pastor, al principio, ¿verdad?, en el cual hacía usted hincapié en lo que fue la separación del hombre y Dios, ¿verdad? Por causa del pecado, nosotros que estábamos separados de Dios, y dice su palabra que fuimos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual hubo una separación. Mas sin embargo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, o sea, Dios nos amó. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos obtener el perdón, amén, la libertad. Y a través de esto Jesús resucita al tercer día, porque necesitamos reconocer que no tan solamente murió, sino también resucitó. Amén. Y aquí vemos su palabra donde Él nos está diciendo, ¿verdad?, que seamos santificados en la verdad, en la verdad del Señor, y a través de su amor, el amor que fue extendido hacia nosotros por medio de Jesucristo, ahora nosotros podemos responderle a Él a través del amor y la gracias, ¿verdad? Porque tenemos que ser agradecidos hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, de que aun cuando estábamos que éramos pecadores y estábamos en el mundo siendo títeres de Satanás, mas sin embargo un día vino Cristo y nos hizo libres y nos sacó de donde andábamos. Ahora, por amor a Él, ahora le vamos a servir. Amén. Amén. Y nos vamos a santificar y nos vamos a purificar. Y lo más hermoso es que nos dice, para que sean uno, así como nosotros. Jesús y el Padre eran uno, y nosotros necesitamos también ser uno, y como cuerpo en Cristo nosotros necesitamos ser uno, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a hablar sobre lo que es que la unidad. Alabado Dios. Tomados de la mano del Señor, cumpliendo el propósito de Él, para que vayamos y
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria ¿Qué a nos Dios. está llamando? Es un llamado a venir a Él para que seamos libres, seamos perdonados, pero también es un llamado para que cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos enviados a este mundo. Bendito sea Dios. Acuérdese que el Señor nos amó tanto y nos sigue amando tanto Amén. que dio lo mejor de sí mismo. Así Para es. que nosotros nos demos cuenta hasta dónde es el amor de Dios tan grande. Envió a su Hijo. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree, Así es. para que todo aquel que se dé cuenta y entienda que lo que le había sido entregado al hombre en el huerto del Edén, a eso vino el Señor, a Amén. rescatar Así y es. a restaurar la unidad que el hombre perdió en el huerto del Edén. Así Ahora, es. el Señor no va a obligar a nadie. Dice, el que quiera venir. En pos. Entonces, sabemos que hay Amén. muchas personas que tienen una idea equivocada acerca de estar en el Señor. Así es. Piensan, ¿verdad?, que al nombrar solamente el nombre del Señor ya es más que suficiente, pero no. El Señor dice que por los frutos, Os ¿verdad?, conoceréis. vamos a ser. Así es. Tenemos que dar testimonio de que verdaderamente, como nuevas criaturas, tenemos que ser ejemplo y enseñar, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, Amén. en nuestro hogar, con nuestra familia, Así porque es. lamentablemente hay familias que no están unidas, están bajo el mismo techo, están viviendo juntas, pero uno tiene un pensamiento y otro tiene otro. Sí. En la iglesia es lo mismo. Así Estamos es. bajo el mismo edificio, estamos todos juntos, pero unos están pensando en otra cosa. La promesa del Señor fue esta muy clara. Cuando yo me vaya, yo enviaré el Espíritu Santo Amén. para que nos guíe ¿a dónde? A toda verdad y Gloria a toda a Dios. justicia. Entonces, la manifestación del Espíritu se vino en aquel lugar, pero ¿cuánto tiempo pasó para que el Espíritu descendiera en aquellos 120 que estaban congregados? ¿Cuánto tiempo pasó? 150 días. Sí, amén. Entonces, cuando vio que todos estaban unánimes, juntos, en un mismo sentir. En Así otras es. palabras, al Espíritu no podemos engañarlo. Amén. Al Espíritu no podemos mentirle. Podemos engañarnos unos a otros. Podemos aparentar una santidad que en realidad no poseemos. Así pero el es. Espíritu nos conoce. Así y el es. Señor dice que los hipócritas no entrarán En el reino de los cielos. Amén, así Entonces es. tenemos que entender y creer, ¿verdad?, que cuando vamos nosotros a buscar la dirección de Dios, debemos ir con un corazón dispuesto. Amén. Y ya debemos llevar la bendición de Dios a la iglesia. No esperar llegar a la iglesia a ver qué recibo de la iglesia, Así sino ya es. debo yo de llevar la bendición para ser de bendición a aquellos que están a mi alrededor. Amén, así es, ¿verdad? Es hermoso cómo el Señor viene, ¿verdad? Y Él nos llena de su Espíritu Santo, Amén. como decía, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, a Dios. lo que es genuino, a lo que es verdadero. ¿Y por qué es importante en estos días la llenura del Espíritu Santo? Hoy más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu Alabado Santo, Dios. amén. ¿Por qué? Porque hay tantas religiones falsas, hay tantos líderes falsos, amén. Y muchas veces cuando hablamos de la unidad, pensamos que como el mundo se está rigiendo, ¿verdad? Que dice pastor, pues es que nosotros tenemos que tener una misma religión. Todos tenemos el mismo Dios, ¿verdad? Así es. Y estas son las mentiras del enemigo que anda llenando las mentes y las cabezas, desafortunadamente, de tanta gente que está tomando ventaja, ¿verdad? Y Así está es. hablando una doctrina falsa, un evangelio falso, ¿verdad? Porque no todos servimos al mismo Dios. Amén. Todos somos creación de Dios, Alabado pero no Dios. todos somos hijos de Dios. Así Amén. es, así Porque es. los únicos que nos constituimos hijos de Dios somos todos aquellos que hemos venido a Él, lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor de nuestra vida, los que hemos respondido al llamado de Él. Amén. Desafortunadamente, el mundo hoy en día, la mentalidad del mundo es de que todos somos hijos de Dios. Usted le pregunta a alguien, ¿tú ya recibiste a Dios en tu corazón? Y normalmente va a decir que sí. Usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, sí soy, ¿verdad? Y estamos usted decía algo tan tremendo cuando decíamos que por vuestros frutos os conoceréis. Así es. Desafortunadamente hay tanta gente hoy en día que se dice ser cristiano y sus frutos demuestran todo lo contrario, por lo cual estamos vituperando el nombre de Cristo. Así es, dando mal testimonio y ejemplo.
Ahorita, amén. ¿verdad? Precisamente nosotros nos damos cuenta que en la actualidad el Señor habla de una iglesia, Amén. no de muchas iglesias. Así es. Sin embargo, en la actualidad hay infinidad de iglesias con diferentes ministerios, nombramientos, pero acuérdense que el Señor, cuando habló con el pueblo de Israel, Israel, tu Dios es uno solo, Amén. no muchos. Así es. Entonces nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que Dios es el mismo, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Amén. No nos damos cuenta que el enemigo nos manipula de una manera tan astuta Así que aún es. nos hace la soberbia del hombre, ¿verdad? El intelecto humano cae en las garras del enemigo. Amén. Y empezamos a formar castillos, igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando empezaron con la Torre de Babel. ¿Qué dijeron? Vamos a hacernos un nombre, por si acaso, ¿verdad? Somos, pero Así el es. Señor no permite estas cosas porque Él es Dios y Él es celoso. Así es. Él quiere, ¿verdad?, adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, por esa razón el Señor tuvo que enviar, ¿verdad? Tuvo que separar este pueblo. Y es lo que dice en Génesis 11, ¿verdad? Cuando el pueblo empezó a construir la Torre de Babel, queriéndose hacer un nombre, imitando la situación y la soberbia de Satanás, cuando dijo, ¿verdad?, me remontaré a las alturas Amén. y seré semejante al Altísimo. Así A veces es. nosotros queremos tener un nombre, pero no queremos tener el nombre de Cristo, queremos Amén. tener, ¿verdad? Por eso muchas personas dicen, mi iglesia. La iglesia es del Señor, nosotros somos siervos, Así es. somos instrumentos en las manos de Dios por su misericordia, Así porque es. ni somos merecedores tampoco, pero a Él le plació. Y aquí Amén. estamos, ¿verdad?, predicando su palabra y dando testimonio de lo que Dios quiere y desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén, así es, amén. Él desea que nosotros que seamos parte del pueblo, del cuerpo de Cristo, Amén. en una unidad. Amén. Así Él nos llamó para que sean uno, dice, así como nosotros. Aleluya. Que seamos uno, amén. Entonces el Señor, pues, nos ha dado a todos diversidad, de verdad, de trabajos, de funciones. Y una iglesia se puede decir que es como un microorganismo, ¿verdad? Parte de lo que es la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que cuando hablamos de la unidad, estamos hablando de la unidad de un mismo sentir, Así es. de un mismo propósito, de una misma visión, tal y como lo tuvo el Señor Jesucristo. Por eso dice, para que sean uno así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que para el Señor en su corazón era importante la unidad. Como decía anteriormente el pastor, ¿verdad?, como una familia, ¿verdad? Una familia. Por eso, si vemos a través de la palabra, para el Señor, para Dios fue tan importante la unión. Y lo vemos a través de ¿qué? De los matrimonios. Así Por es. eso el Señor dice, ¿verdad?, que Él vino, Él es el novio, ¿verdad? Y nosotros Así es. somos la novia que estamos esperando, ¿verdad? El Señor, por lo cual lo podemos ver y podemos asimilarlo a lo que es el matrimonio, ¿verdad? Gloria a Dios. De la unificación. ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Podemos ver ahorita tristemente cómo están peleando las cosas para el aborto. O sea, las separaciones de la familia, el divorcio está a todo lo que da, tristemente. O sea, todo lo que el enemigo está haciendo es crear separación. ¿Por qué? Porque encontramos en su palabra que él dice, en la palabra nos dice que él vino a ¿qué? A matar, hurtar y a destruir. Esa es la función del enemigo. Él quiere venir a matar, hurtar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Primero con las familias. Si logra, que ya lo logró, su propósito de destruir la familia, lo que ha sido el matrimonio, la unidad de la pareja, del esposo y la esposa. Y cuando destruye una pareja, ¿qué destruye? También a los hijos. Así es. Entonces, si lo logra hacer en nuestras familias, es más fácil hacerlo dentro de lo que es la iglesia. Acuérdense que al principio de la creación dice, y vio Dios Amén. que todo lo que hizo era bueno. Así era es. bueno. Pero lógico, ¿verdad? Había otro ser que se inmiscuyó en el huerto del Edén
y provocó precisamente, ¿verdad?, la desobediencia. Y después de la desobediencia vienen las acusaciones y las justificaciones y no hallamos, ¿verdad?, cómo ocultarnos de Dios. Amén. Queremos esconder el pecado, ocultarlo y pensamos que Dios no se da cuenta de eso, pero Dios está pendiente de todas y cada una de las cosas que llevamos a cabo en nuestra vida. Así Ahora, es. mucha gente se dice, ¿por qué en mi hogar, mi marido, Bueno, la mujer, si verdaderamente la mujer está buscando la dirección de Dios, tiene que entender una cosa primero. El enemigo va a buscar la forma de predisponer al marido para generar un problema en la familia. Así es. ¿Y a quiénes van a afectar? Los que están más cerca, que A son todos. los hijos. Así es. Entonces, si estamos dando un testimonio equivocado, el Señor dice que tenemos que amar y perdonar. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los Amén. otros. Y si usted conoció a su marido o a su mujer siendo inconversa, usted tiene que orar y pelear para rescatarla y ponerla en las manos de Dios. Así es. Si usted no hace eso, entonces usted está poniendo a sus hijos en las manos del enemigo. Y el enemigo, ¿verdad?, va a venir a hacer lo que pasó con la familia de Adán y Eva. ¿Qué pasó con los hijos de Adán y Eva? Que hubo un asesinato. ¿Todo por qué? Así es, por la envidia, por el odio, por el rencor, ¿verdad? O sea, todo lo que viene el enemigo a infiltrar en las vidas y en los corazones. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es que la palabra del Señor nos habla y nos instruye, ¿verdad? Para las que ya o los que ya han conocido a Cristo, de que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Así es. que no nos unemos con yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos el mismo entendimiento de lo que es la palabra, el mismo conocimiento de lo que es Dios, entonces va a venir ¿qué? Va a venir el enemigo a infiltrarse y va a venir la lucha y va a venir la guerra. Pero igual, como decía el pastor, cuando nosotros tal vez nos casamos y no conocíamos a nuestro esposo o a nuestra esposa y estábamos en el mismo pensamiento, Sí. ¿verdad? En el mismo sentir, entonces usted se casa y la vida es feliz, pero cuando uno viene a Cristo, las cosas cambian. ¿Por qué? Se Porque abren ya no los ojos. tenemos la misma mentalidad. Sí, nuestros ojos son abiertos ¿a qué? A la verdad, a la palabra, lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí empiezan las guerras y las luchas. Yo crecí en un hogar, pastor, donde mi madre, ella casi toda su vida conoció del Señor. Hubo un tiempo en su vida en la cual ella se apartó de los caminos de Dios y en ese tiempo conoce al que ahora es mi padre, ¿verdad? Y se casan. Entonces mi madre se reconcilia una vez más con el Señor, Gloria a Dios. pero empiezan las guerras y empiezan las luchas y mi madre duró más de 40 años orando por mi padre. Pero mi madre fue una mujer sumisa, una mujer en la cual creó a Dios, en la cual nos instruyó Gloria en al los Señor. caminos del Señor, a pesar de las guerras y las luchas que había dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, porque mi padre era un católico de los católicos y él se enojaba, Fanático. sí, fanático, el que estaba enfrente allá con el sacerdote siempre. A las 7 de la mañana nos tenía a nosotras sentaditas ahí en las bancas porque él iba a servir en lo que era la misa y todo eso. Pero cuando Cristo lo transforma después de 40 años, pero la persistencia de mi madre, o sea, y el orar y el creerle a Dios y agarrarse de la mano del Señor, eso vino a ser un cambio y una diferencia en la vida de mi padre, y no tan solamente en él, sino en nosotras también. Y hoy podemos decir, gracias a Dios, le decía a mi hermana el día de ayer, le decía, podemos decir con toda claridad, mi casa y yo servimos a Jehová Gloria a por Dios. la persistencia de mi madre. Pero el enemigo va a aprovechar toda circunstancia Así es. para traer desunión, para traer división. Y si así lo hacen las familias, cuánto más en la iglesia, en el pueblo de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque sabe bien que la unidad va a traer muchas cosas. La unidad va a traer liberación, va a traer transformación, Sanidad. va a traer sanidad, va a traer avivamiento. Aleluya. Y en estos días más que nunca nosotros necesitamos el avivamiento. Amén. Alaba a Dios. Si vamos a la palabra ahí en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, encontramos allí donde
Pablo está escribiendo y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria a Dios. Vamos a tener un momento, ¿verdad? Un video musical y pedimos, ¿verdad?, sobre todo que no se retire de su televisor, reflexione y medite acerca de lo que estamos tratando, que es muy importante para su familia, para su hogar, para su vida, para los que están a su alrededor y los que están, ¿verdad?, cerca de usted también. Es necesario que empecemos a pelear esa buena batalla para alcanzar y arrebatarle las almas al diablo. Amén. Porque el diablo, ¿verdad?, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ninguno de nosotros va a ser la excepción para atacarnos. Pero hay que estar listos y preparados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a tomar un momento y regresamos con ustedes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una vez más estamos con ustedes, esperando que no se hayan aburrido y que estén preparados, ¿verdad?, y preparadas para escuchar la continuación de este mensaje, deseando sobre todo que el Señor sea el que avive en sus corazones ese deseo y el Espíritu les revele. Hermana, adelante con la lectura que habías dado. A ver. Amén. Nos quedamos ahí en Efesios, ¿verdad? Ajá. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Sí, lo podemos volver a leer, ¿verdad? Juntos ahí en Efesios 4, versículo 1 al 3 dice, yo pues, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Amén. Dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Aleluya. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Y cuando leo esto, ¿verdad? Al último dice, guardando el vínculo de la paz. Aleluya. Y me viene en mente, ¿verdad?, que una de las cosas que el Señor decía era, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Amén. ¿Y por qué es importante mantener el vínculo de la paz? Y nos quedábamos platicando, ¿verdad?, sobre lo que es la familia, la importancia de la familia. Y es ahí donde más necesitamos guardar la paz, creo, pastor, Gloria ¿verdad? a Dios, sí. Por ahí dice un dicho, ¿verdad?, que a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? Sí. Y yo a los hermanos en la iglesia les digo que ese dicho para nosotros los cristianos no debe de existir. Claro que no. Porque nosotros necesitamos ser luz donde quiera que nosotros estemos. Y cuanto más en nuestra familia, en nuestro hogar. Amén. A veces porque nos sentimos a gusto, confiados, ¿verdad? Pensamos que podemos dejar que la ira nos controle, que las emociones nos controlen, ¿verdad? Cuando nuestros hijos están allí teniendo algunas diversas luchas y pruebas, ¿verdad? A veces tendemos a actuar de una forma negativa en la cual no estamos siendo de testimonio para su vida. A lo mejor su esposo no es un cristiano y usted necesita ser testimonio dentro de su hogar, que Cristo vive y mora en su vida, en su corazón. Le comentaba que mi madre, ella fue un gran ejemplo y un modelo para mí en esta área. De que a pesar de que mi padre, él no era cristiano, era un inconverso, ella demostró su verdadero amor por el Señor dentro del hogar. Y nos lo demostró a nosotras. Por eso es que ahora puedo estar aquí sentada, amén, hablando y testificando de la grandeza del Señor por el testimonio de mi madre, de que ella fue una mujer de Dios, una mujer cristiana, una mujer de oración. Y ahí es una clave tan importante que hablaba el pastor antes de irnos, ¿verdad?, al comercial, que la oración es importante. La oración es lo que hace la fuerza, la oración es lo que rompe todo aquello por lo que tú estás atravesando. Mi madre fue una mujer de oración, a pesar de que duró 40 años orando por mi padre, mas sin embargo vino la contestación. Aleluya. No sé cuánto tiempo tengas tú orando por tu esposo, no sé cuánto tiempo tengas tú orando por tus hijos o por tus padres, pero puedo decirte que el Señor sí contesta y hay poder en la oración,
porque yo he podido ver el poder de Dios manifestado en la vida de mi madre, a través de lo que Dios ahora ha hecho en la vida de mi padre y a través de lo que Dios ha hecho en nosotras, en mí, en mi hermana y ahora en mis sobrinos, cómo Dios se ha manifestado de tal forma que ahora todos estamos sirviendo a Dios. Pero ahí es donde entra la palabra que acabamos de leer. Permíteme, aquí también tenemos que aconsejar a las madres y a los padres que Sí, amén. no haga diferencia en los hijos, Sí, porque eso, ¿verdad?, causa un problema muy fuerte. así Y es. los hijos guardan en su corazón resentimiento y amargura hacia los padres. ¿Por qué? Porque tienen más inclinación hacia tal o cual hijo y trae, ¿verdad?, consecuencias funestas que a veces ya no pueden remediarse. Y Sí, muchas veces amén. las madres, ¿verdad?, están afligidas y atribuladas porque dicen que no saben cómo hacer cambiar a su hijo. El hijo puede ser vicioso, puede ser ratero. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo ni tuvimos Sí. atención para ellos. Pero déjeme decirle Sí, que amén. Dios es el Señor de nuestras vidas y Él tiene control de todo. Solamente Amén. crea. Dice que al que cree todo le es posible. Y si usted piensa que Dios no le ha contestado, no pierda la fe. Así porque es. dice que sin fe es imposible que usted y yo Agradar a Dios. agrademos a Dios. Amén. Entonces quiere que Dios se manifieste en su hogar, en su hijo, en su familia, en su necesidad. Crea en Dios. Así Y ponga es. los problemas en las manos de Dios, no los cargue usted. Así es. Porque si usted trae los problemas cargando, no se los está quitando. El Señor dice, echa sobre mí tus cargas y yo voy a hacer ligero tu yugo. Yo voy a hacer ligera la carga que tú traes por años, que no has sido perdonado y sigues todavía, ¿verdad?, rebelde contra las cosas de Dios, cuando Dios lo único que quiere de nosotros es que no nos perdamos. Él envió a su Hijo con ese Amén. propósito, Amén. para que si usted cree verdaderamente sea salvo y no sea condenado. Así Pero es. mucha gente dice, cree en el Señor Jesucristo, pero vive la vida que le ha controlado todo el tiempo, entonces el diablo lo está engañando. No se deje engañar. Acuérdese que el Señor es uno. Amén. Y Él está hablando de la unidad. Y para restaurar esa unidad, para que usted vuelva nuevamente a Dios, necesita nacer de nuevo. Así es. ¿Eh? Así Y es. el nuevo nacimiento, ¿cómo lo va a obtener? ¿Cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Cuando usted, ¿verdad?, se acerca al Señor. Había un hombre muy rico y sobre todo muy inteligente, Nicodemo, que él no quería que sus amigos se dieran cuenta de que él tenía curiosidad por conocer a Jesús. Pero se escondió y de noche, ¿verdad?, se le acerca y le dice, oye, Señor, ¿qué debo hacer? Pues necesitas nacer de nuevo. Así es. Entonces, ¿cómo siendo ya viejo tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Le dice el Señor, no cambies las escrituras. Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y nosotros, como somos nacidos de la carne, traemos la naturaleza pecaminosa Así es. de la rebeldía de nuestros primeros padres. Amén. Pero para que nosotros podamos nuevamente restaurar esa unidad, necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único camino y el único medio. Amén. No hay otra manera. Así es, Él es el único, ¿verdad? Amén. No hay otro camino más que Jesucristo. Y al inicio empezábamos leyendo ahí en Juan, y el último versículo, ¿verdad?, que mirábamos, que decía, ellos sean santificados en la verdad. Amén. Y el pastor hablaba algo tan importante, ¿verdad?, de lo que es la familia en cuestión de primero nosotros necesitamos cambiar nosotros. Así es. Santificarnos nosotros primeramente, para poder nosotros ayudar a nuestros hijos, para poder nosotros ayudar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Nosotros primero necesitamos cambiar. Y qué tan gran verdad decía pastor en eso, en cuestión de eso, de que nosotros primero necesitamos perdonarnos a nosotros Así es. mismos. Nosotros necesitamos romper con todo lo que venimos cargando, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dirá, yo no quiero reaccionar de esta forma. Yo no quiero reaccionar en ira, yo no quiero reaccionar de la forma en la que reaccionaba cuando no conocía a Cristo. Pero necesitamos ser santificados a través de la verdad de Cristo, a través de su palabra, a través del conocimiento, de la revelación de la palabra. Por eso nos dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. Mi esposo, cuando yo me caso, pastor, yo me caso con mi esposo creyendo que él era cristiano.
Y yo le oré al Señor y yo le pedí al Señor que si Él era para mí, que Él me dejara Confirmara. saber. Y yo le digo a mi esposo, y entre más oraba, Él se me pegaba como chicle. Y le compartimos siempre a la iglesia, ¿verdad? Y a los matrimonios, porque esto ha sido un testimonio tan grande y tan real en nuestra vida, de que cuando nosotros nos casamos, mi esposo, él estaba viviendo una vida que él creía conocer a Cristo. Ujú. Engañado. Engañado. ¿Y cuántas personas hay así engañadas? Porque un día le hicieron el llamamiento y ellos pasaron y hicieron la oración, pero realmente no hubo un cambio, una transformación, y volvieron a su vida cotidiana, Pasada. a su vida pasada, lo mismo de siempre, y no hubo una transformación real, una transformación verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos casamos, pues por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que no, o sea, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna, pero de repente el enemigo empieza a manifestarse en la vida de mi esposo y empezamos a atravesar por diversas luchas, pruebas. De repente se hizo el hombre más celoso, el hombre encorajinado, porque cuando uno está viviendo una falsedad, como usted decía, ¿qué sucede? Que empieza a brotar lo que no es de Dios. La vieja naturaleza. Empieza aquello a relucir y empieza a resurgir y empieza a salir. Entonces, cuando mi esposo es libre y ahora viene a la transformación de Gracias a Cristo, Dios. la verdadera transformación, una de las cosas que él dijo en ese momento y en ese instante que me ha impactado en mi vida, que él dijo, aunque hemos vivido aquí, porque atravesamos esto por 4 años hasta que él fue libre Gloria y a fue Dios. transformado. Dijo, aunque hemos vivido aquí por 4 años, todo se ve tan diferente. Alabado a Dios. Todo se ve tan distinto, y ahí es cuando uno entiende que las cosas ahora sí son nuevas, que las cosas han sido transformadas. Gloria a Por lo Dios. cual nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él venga a remover todo aquel ropaje viejo, Así ¿verdad? es. Todo aquello que a lo mejor había estado ahí almacenado, que a lo mejor tú no quieres reaccionar de la manera que reaccionas cuando tus hijos tiran la leche, o cuando tu esposo hace algo que no debería, o tu esposa, y tú reaccionas con ira y con enojo, aunque no necesitabas reaccionar de esa forma, pero eso te hace que reacciones de esa manera. A lo mejor es porque necesitas venir a Cristo y decirle, Señor, necesito que tú vengas a transformar mi vida, Gloria a hacer Dios. algo nuevo, hacer algo distinto, porque para nosotros poder ayudar a nuestra familia y crear este vínculo de unidad, este vínculo de paz, esta unión dentro de lo que es el hogar, nosotros necesitamos primero cambiar. Amén. Gloria a Dios. Pues permítanme compartirles también, ya que mi hermana tocó este punto, ¿verdad? Cuando yo fui niño, viví en un hogar, puedo decir, disfuncional. Mi padre era un hombre violento, borracho, mujeriego, irresponsable. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, abusó de mi madre. Y esa fue la vida que yo llevé. A la edad de 12 años me escapé de la casa. ¿Por qué? Porque yo no quería ver aquello y me sentía impotente. Y eso es lo que sucede muchas veces. Todo lo que uno ve y vive en el hogar, el enemigo quiere metérselo a uno para que el día de mañana sea uno igual. Así es. Porque hay muchos jóvenes que dicen, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Sí, así es. O muchas niñas dicen, yo quiero ser como mi mamá, si la mamá le gusta andar en los bailes haciendo otras cosas. Quieren imitar, Así ¿verdad? es. Pero están imitando lo que les va a dañar, Así no lo que es. les va a beneficiar. Sí, amén. Entonces yo salí de mi casa siendo un niño y bendito sea Dios que el Señor nunca me dejó. Gloria A pesar de Dios. que estuve dentro de la iglesia, porque mi mamá era fanática religiosa, cuando sonaban la campana ella me mandaba a la iglesia y si no, me tiraba con la escoba a ver qué, pero yo tenía que estar ahí. Entonces yo iba a aquel lugar no porque yo quería, sino porque mi madre me obligaba a hacerlo. Ah, pero mi mamá usaba un vocabulario muy fuerte, que para mí dije, bueno, pues ¿cómo está esto, verdad? Sí. Sin embargo, Dios me permitió participar de todas estas cosas. Y quiero decirles también que Dios me permitió ser monaguillo. Wow. Fui el presidente de los Vanguardias, fui presidente del ACJM, aquí en la iglesia de San Felipe de Jesús en Juárez. Entonces, yo estuve dentro de la iglesia
pero dentro de la iglesia yo no vi nada positivo, porque yo veía que el sacerdote hacía cosas que no debería, ¿verdad? Sin embargo, pues yo me callaba, porque no quería que mi madre me golpeara otra vez. Entonces ahora últimamente estamos viendo y está saliendo a la luz cuánta violencia ha habido y abuso, Sí, amén. ¿verdad? De personas que se ostentan bajo una túnica diciendo que son instrumentos de Dios y más bien son instrumentos del diablo. Así porque es. en lugar de alimentar y dirigir a las criaturas, abusan de ellas. Así es. Bueno, pues yo me rebelé y me fui lejos. Pero antes de irme a la iglesia yo agarré una Biblia, esas del púlpito, esas grandotas, pues para vengarme. Y me la llevé a mi casa y la dejé y me fui a la Ciudad de México. Como a los 3 meses me habla mi hermano menor y me dice, Héctor, ¿no sabes qué bendición trajiste a la casa? Gloria a Dios. Digo, ¿por qué? Ya me empezó a hablar del Señor y yo me burlaba de mi hermano. Me burlaba de él y decía, pues, ¿qué te pasa? Dice, no, es que este es un tesoro, lee la palabra. Y lamentablemente muchos de nosotros nos acostumbramos a oír al hombre, pero no escudriñamos la palabra. Sí. Y el Señor dice que escudriñemos la palabra porque en ella vamos a encontrar palabras de vida eterna. Así es, sí, amén. Entonces, quiero decirle a usted, madre, padre, si usted ha sido violento con sus hijos, por favor, reflexiona y medite. Todo esto que usted está generando alrededor de sus vidas, todo eso les va a alcanzar. Porque acuérdese que los 10 mandamientos dicen, la maldición de los padres caerá sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Entonces, para que usted rompa esa atadura y esa maldición, usted tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador para que ese yugo, ¿verdad?, que hay sobre usted, sobre sus hombros, Sea caigan roto. y el Señor Amén. los quite. Y usted sea Aleluya. una nueva criatura y pueda de hoy en adelante vivir para alabar y glorificar a Dios y encaminar a sus hijos, ¿verdad?, a la presencia divina de nuestro Señor. Amén. Y es una grande responsabilidad, amén, porque el Señor nos dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará Así de es. ello. Pero el testimonio que nosotros le damos dentro de nuestro hogar, qué tremendo, ¿verdad? Compartía al pastor lo que él atravesó y cuando dijo 12 años, yo pienso en mi sobrino y él ahorita tiene 11 años y era todo lo veo y es un niño, o sea, pero cómo son afectadas las vidas y los corazones de los hijos, de nuestros niños, amén, a través de nuestro testimonio que nosotros damos dentro de casa, porque usted decía, me mandaban pero no iban, ¿verdad? O las palabras que decían, que hablaban, ¿verdad? O sea, y cuántas veces nosotros estamos teniendo luchas y pruebas dentro de nuestros hogares por causa de nuestro testimonio, y los que están viendo son nuestros niños. Así es. Nuestros niños son los que están viendo lo que realmente es mamá, lo que realmente es papá. Que en la iglesia somos uno y en la casa somos otros, ¿verdad? En una ocasión se ponía una pintura, pastor, de alguien que están en la iglesia alabando y adorando a Dios y luego en la casa tienen una foto de un león así furioso, ¿verdad? Que dice, así son los padres en la casa y así son en la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que estemos viviendo esta situación y estemos en estas condiciones, porque nosotros somos los que necesitamos instruir a nuestros hijos. ¿Y cómo los vamos a instruir? No hay más grande instrucción que lo que nosotros hacemos. El daño más grande en la familia es cuando la mujer está frustrada por el tratamiento que el marido le da y su coraje lo descarga con los hijos. Así es. Y eso es por eso los hijos se rebelan y no quieren estar en su casa. Prefieren andar en la calle con otros amigos que les van a enseñar a hacer cosas que no va a edificarles. Se vuelven ladrones, se vuelven viciosos, se vuelven de todo. Entonces, queremos que Dios cambie y transforme la vida de sus hijos. Usted busque al Señor. Busque la dirección de Dios y pida al Señor que tenga misericordia de su vida y rescate a sus hijos. Sí. Tenga la seguridad que Dios lo va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque usted tal vez no puede andar donde andan sus hijos, pero el Espíritu Santo sí. Así Y ahí el es. Espíritu Santo puede rescatar a sus hijos. Si está a punto de robar o está a punto de morir, el Espíritu lo va a rescatar. ¿Por qué? Por su oración. Así Porque es. la oración tiene poder. Así es. Así es de que yo le invito a que ore, rete al Señor y dígale, Señor, si verdaderamente es cierto lo que están compartiendo en este día, ¿verdad? Pues es para mí, pues Amén. permíteme, Señor, orar y poner delante de tu presencia a mi familia, a mis hijos que andan descarriados, ¿verdad? Mi hogar, mi matrimonio. Sabemos que tú tienes control y tú vas a transformar las cosas. Amén. Porque para Dios no hay imposible. Si el Señor nos dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te Amén. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. No vas a saber dónde andan tus hijos.
pero puedes clamar a Dios. Así es. Oh, en nuestra iglesia hay una hermana de fe y ella le cree a Dios y dice que ella estaba orando por su hija y estaba clamando al Señor por su hija y dice que un día ella dijo: Señor, te la entrego en tus manos porque yo no puedo, pero tú puedes hacer la obra. Y dice que un día obrando, dice que ella pudo ver con los ojos del Espíritu que dónde estaba su hija y el Señor le estaba mostrando, y dice que el Señor le dijo: ponte a clamar por ella, ponte a orar en este mismo momento. Y dice que ella vio que había un pleito, que se estaban peleando entre medio de donde estaba su hija, y dice que ella empezó a clamar a Dios y a creerle a Dios y decirle: Señor, manda tus ángeles sobre ella, cuídala, sácala de allí con bien. Y dice que de repente suena el teléfono y era su hija y estaba llorando y él estaba diciendo: mamá, me acaba de pasar algo horrible. Dice: yo estaba en medio de allí de su trabajo, dice, y empezaron a pelearse, fue una cosa espantosa, dice, pero pude ver la mano protectora de Dios. Y dice que allí ella pudo ver la mano de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque había una madre que estaba orando, que estaba creyendo. Aunque nosotros no tenemos el control de nuestros hijos, pero sí podemos entregárselos a Dios y creerle a Dios que Él tiene el cuidado de nuestros hijos, que va a Él protegerlos, que Él va a socorrerlos, que Él va a estar allí en medio de sus luchas, de sus tribulaciones. No, el Señor no nos llama a estar de pleito. No. El Señor nos llama a orar, a guerrear por nuestra familia, por nuestros esposos, por nuestros hogares, por la unidad de la familia. Por eso Él nos dice que seamos uno, así como Él fue uno con el Padre. ¿Y cómo vamos a ser uno? A través de la oración. Gloria a Dios. Y nuestro trabajo como cristianos es creerle a Dios, que si a Él ha prometido, Él lo va a hacer. El Señor dice: espera en Dios y Él hará. Amén. Él está listo para ayudarnos, Él está listo para sacarnos de los problemas, pero nosotros también tenemos que confiar y tenemos que clamar a Él. Amén. Dice el Señor: clama a mí, sí, amén, y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que no entiendes. Es que para usted es imposible que Dios le responda. Ejercite su fe y deje que el Señor responda a su petición y a su clamor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dice, Dios lo va a cumplir. Amén. Pero hay que creer, porque al que cree, todo le es posible. Así no hay es. imposibles para Dios. Lo que es imposible para Dios es que usted no quiera abrir su corazón y reconocer su necesidad. Dios puede obligarlo, pero Dios no quiere obligar a nadie. Dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Así es de que yo le invito, ¿verdad?, a que usted verdaderamente empiece. Vamos a orar por las peticiones que están aquí, ¿verdad? Y pedir a Dios que, por favor, pues responda, ¿verdad?, cada una de ellas, porque el tiempo ya está agotándosenos y queremos, ¿verdad?, sobre todo, antes de retirarnos, Olga está pidiendo sanidad y salvación por 4 hermanos. Montserrat pide sanidad también. Montserrat Molina, sanidad y papeles legales. Anita, orando por Joel y Claudia, unidad de matrimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Orar por un matrimonio que se quieren divorciar y orar por la unidad de hermanos, por una hermana de Rosa para sanidad. Entonces, acá en la parte de atrás tenemos a Juana, pide oración por sabiduría. Adelante. Amén. Hermano. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a María, que está pidiendo oración por su sobrino Jacobo. Vamos a orar por él. También Hilda, ¿verdad?, está pidiendo oración por Maraya, para que se entregue al Señor y la libere de los vicios. Amén. En Cristo hay poder. Amén. Para liberar, ¿verdad?, de todo vicio. También Hilda, ¿verdad?, está pidiendo oración por Michelle González, para que le regresen a su hija, por protección de Abelina Aragón, ¿verdad? Vamos a orar por protección y cobertura. Y también pide oración para que el Señor la fortalezca. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por todas las Amén. peticiones aquí. Dios les guarde. Muchas Bendiciones. gracias. Ay, el tiempo se nos...